Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra presentación de hoy del programa Teleopina, que tiene para todos ustedes una interesante entrevista con el politólogo David Lahoz, quien es también director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vicepresidente de Fundecon. Vamos a estar mirando temas demasiado interesantes para todos ustedes. Vamos a comerciales y retornamos con todos ustedes. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con David Lahoz, quien es politólogo y además director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS, y también tiene que ver mucho con precios de artículos a través de Fundecon, que es la Fundación de los Derechos del Consumidor. Así que hay plato fuerte para todos ustedes. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien. Gracias por tu invitación a tu programa. Así es. Bien, pues vámonos primero con la parte política. ¿Qué te parece? Mirando en sentido macro cómo está el posicionamiento de los partidos en este momento, que ya está entrando en fases cruciales de la campaña electoral. Todavía estamos en un momento de precampaña. La precampaña consiste en una labor proselitista, pero hacia el interior de los partidos políticos. Están empeñados básicamente en construir su boleta municipal, porque ya la presidencial más o menos la tienen apalabreada, se dice la gente. Y apalancada. Sí, y la congresual como que no tiene mucho problema. El problema es la municipal, y están tratando de construirla con un fenómeno muy interesante, y es que los posibles candidatos todavía no se tiene idea de en cuál boleta es que van a figurar, porque hay un de aquí para allá y un de allá para acá que confunde y que lo cambia todo. Los adversarios pasan a ser ahora los aliados, y los aliados pasan a ser adversarios. Un juego que uno no conoce hasta que no concluya el proceso. Por ejemplo, en el mismo Distrito Nacional hay reservas, aunque se da por descontado que Carolina Mejía repetiría en la sindicatura por el PRM, pero en el caso de la Alianza Rescate RD, parece que todavía no hay una decisión. Se habla, se avanza, se retrocede y luego se avanza a medio paso. Hay una situación en la que se dice que probablemente el tranque esté en Santiago, no en la provincia de Santo Domingo, no en el Distrito Nacional. Entonces, hasta que no culmine ese proceso, que precisamente en el día de hoy domingo se entiende que ya se cierra y la boleta comenzaría entonces a ser visible para los electores hacia afuera de los partidos. Pero, y visible en las vallas también, porque ya en las se vallas, van a soltar todos los caballos. En las vallas ya tenemos inversiones cuantiosas, candidatos que parece que les rinden los chelitos de la Junta, porque están tirados a la calle. Pero en definitiva el país tiene un ambiente preelectoral, porque también desde el gobierno hay un proselitismo y una campaña publicitaria que ya se ha indicado la cantidad de millones que se están metiendo desde el Estado en publicidad política, que se dice gubernamental, pero es un presidente en reelección. Entonces todo como que se mezcla. Y ese San Benito no se lo quita a nadie, porque es la cabeza la que está religiéndose. Entonces, la oposición sigue con el tema de si se une o no se une. Aunque lo que se observa es que independientemente de lo que decidan las cúpulas, la gente como que ha decidido ya ir por la unidad, porque es la gente la que está pidiendo que se haga alianza, más que los partidos, más que los candidatos. Lo que no se sabe, como te digo, es porque, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, el candidato a síndico que resultó electo por el PRM, sus adversarios dentro de su mismo partido hacen una mayoría de 2/3. La pregunta es, esa mayoría de 2/3, ¿hacia dónde inclinará su voto? Lo único que se sabe es que no van a votar por el candidato ganador.
entonces podrían abstenerse de votar, podrían apoyar a otro candidato o simplemente se irían a un partido de la oposición o a la alianza opositora, que dicho sea de paso se está dando un fenómeno interesante, y es que el PRD está como repuntando, porque los disgustados del PRM al parecer lo está captando el PRD. Eso es visible en Los Alcarrizos, es visible en Romana, es visible en la provincia de Santo Domingo, en el propio Santiago, en San Cristóbal, en Barahona. Entonces parece ser que el PRD va a repuntar, y no sé si habrá que llamarlo el partido mayoritario, pero como que tiene un repunte según los movimientos interesantes. Así es. No es palabra final todavía porque falta ver finalmente cómo queda todo, pero hay un repunte del PRD. Entonces, a mi juicio, eso es lo que es indicativo, es que pasará tranquilo lo de febrero, pero habrá segunda vuelta, porque Habrá segunda vuelta. sí, porque es que no, o sea, es imposible que con 4 partidos que van a tener una votación importante, uno pueda sacar 50+1. Entonces, como que la segunda vuelta es segura. Bueno, hoy, en el día de hoy, se va a producir un hecho interesante, y es que se va a presentar ya formalmente la candidatura presidencial del licenciado Luis Abinader. ¿Qué significado le ves a este hecho que ocurre hoy? No es sorpresa, Claro, es pero algo que ya es una noticia vieja, es algo que ya el país conoce. Él lo ha dicho, lo ha repetido en cada escenario, y creo que no hay una intervención ya donde no esté hablando como precandidato o candidato. Él se ha quitado el traje de presidente y tiene un traje de político reeleccionista que no se lo despinta a nadie. Él mismo, ha sido él, porque él mismo fue que comenzó a destiempo la campaña, no fue la oposición, fue el propio Luis quien arrancó muy temprano, no sabemos por cuáles circunstancias, pero lo hizo, adelantó la campaña. Fenómeno extraño, porque el que está en el poder no tiene por qué adelantar una campaña, pero lo hizo. Entonces, eso no es noticia, es una proclamación, pero no es una noticia relevante, me parece a mí, porque ya todo el público sí. tiene pleno conocimiento de que él va a postular, a repostularse de nuevo a la presidencia de la República, y la pena es que está dejando de gobernar para estar en proselitismo político. ¿Cómo tú analizas ya al candidato presidencial Luis Abinader? ¿Qué trae en la maleta este candidato para el pueblo dominicano? Sabe que Luis ha sido el presidente de la improvisación y de la rectificación. Es como yo lo evalúo, un político que ha tratado de tener un buen desempeño, que no estaba preparado para el poder y que ha cometido algunos errores, pero como dice el pueblo, ha sabido sacar los pies a tiempo. Aunque hay algunos hechos en que parece Como que dice no. la canción, David, Sí. que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien. Sí, pero en algunos hechos como que no ha quedado tan bien. Ah, Y creo que eso le va a pasar una factura electoral indiscutible. La oposición tiene mucho chance, y si se unifica tiene todavía mayores posibilidades. Ocurrirá, no sé, pero si también ocurre la alianza abajo, porque no tiene que hacer arriba, si se da abajo también la oposición tiene muchas oportunidades, porque la economía nacional va muy mal, y a nivel internacional peor. sí. Porque a nivel internacional es un ambiente de guerra que ni hablar de eso. Entonces es un presidente con un posicionamiento muy difícil, un presidente que ha tratado de mantenerse a flote, ya se ha dicho, con una intensa y costosa publicidad, y posicionándose en las encuestas siempre por encima de un 60 o de un 50, es decir, dándose ganador en todos los escenarios. Y como la propaganda es una mentira bien dicha muchas veces, podría ocurrir que se autoengañen. Es lo que me parece, porque lo que debería desde su segundo año era renovar su gobierno, es decir, dar una imagen de gobierno que se renueva
y de que realiza cambios, pero no, él parece que le han aconsejado que se mantenga alto en las encuestas, que mientras la oposición se mantenga dividida, eso le va a dar rentabilidad política. Parece que esa es su estrategia, aunque la Casa del Terror dice lo contrario, los barrios dicen lo contrario, la mala calidad de los servicios dicen lo contrario. O sea, usted tiene que la gente que se ve obligada a tomar el metro todos los días sube con pánico por los hechos, por las impericias técnicas que hay en ese servicio. Nosotros hemos podido constatar que hay pánico, la gente no sabe lo que va a pasar, necesita ese servicio, pero se sube con miedo. Entonces, si se va a pasaporte, igual, si se va a cualquier oficina, si se va a educación, y ni hablemos del problema en salud ahora con esta sorpresa que ha sorprendido al gobierno, a la población no, porque ya la población se le venía diciendo que había problemas sanitarios con el dengue, pero el gobierno se enteró tarde y, o sea, hay una situación que no la veo yo favorable para una reelección, pero el presidente quiso meterse en ese saco y ahí vamos. Hay un tema que podría gravitar políticamente en la candidatura y es el tema de Haití. ¿Cómo ha sido manejado por el gobierno? ¿Cómo tú lo ves? Fíjate, se dijo que el PRM había exorcizado el FUCU del PRD. El PRD es un partido que muy bueno en la oposición, pero que en sus momentos de poder siempre lo acompaña una gran tragedia. Se pensaba que el PRM ya había exorcizado ese fantasma. Pero el tema haitiano nos parece que es el Waterloo de Luis Abinader. ¿El Waterloo? Sí. ¿Y por qué tú lo crees? No hay manera ya de que saque el pie del problema con Haití porque hubo un manejo inadecuado de ese tema porque se mezcló política con comercio. Nosotros todavía no alcanzamos a entender por qué el comercio se mezcló con un tema de derecho internacional. Y me parece que el presidente no va a poder deshacerse de ese problema porque las 14 provincias del Cibao, que son productivas y que son medianos y pequeños productores básicamente, están teniendo pérdidas económicas cuantiosas. Toda la línea fronteriza también está teniendo una situación económica muy desastrosa y me parece que no va a tener tiempo para recuperarse y que eso equivale a la derrota electoral de Luis Abinader en las elecciones. Me atrevo a decirlo anticipadamente. Él se proclama hoy y hoy digo que no el diferendo con Haití, sino la suspensión del comercio con Haití. Es el Waterloo de Luis Abinader. Bien, pues vamos a hacer una pausa y retornamos con el politólogo David Lagos. No se vaya. Conversamos en el día de hoy con el politólogo David Lagos. Yo quisiera preguntarle a él sobre su opinión sobre el pacto de nación firmado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional con distintas fuerzas políticas, pero con la ausencia del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. ¿Qué significado le ves a esto? Es que no hubo tal pacto, sino que la alianza electoral en torno al PRM fue al Palacio y hizo un anuncio a la nación, pero se trata de un anuncio politiquero, porque para hablar de un pacto de nación tiene que ser incorporada la oposición, y ahí no estaba la oposición política, ahí estaba el PRM y sus aliados con miras a las elecciones del año próximo. Entonces no hay un pacto nacional. Eso por una parte. La otra es que nosotros hemos sido partidarios de que el Estado Dominicano cuente con una política basada en el interés nacional, que proteja el interés de la República. Y el interés nacional se protege
protegiendo a nuestros productores. Y ahí no habían productores invitados. La gente de las habichuelas y de la cebolla de San Juan no estaban ahí. Los que producen huevo en Moca, Licey y La Vega no estaban ahí. Ni de San Francisco de Macorís ni de la frontera. Es decir, no hay una política basada en el interés nacional, en proteger a los sectores productivos del país que comercializan con Haití. Hemos dicho que Haití es nuestro mercado natural, nuestro mercado a proteger, a preservar, a darle el tratamiento de que es un cliente valioso para nosotros, donde tenemos un 90-10. 90-10 es 10 de favorabilidad para Haití, un 90% en términos económicos para nosotros. Entonces, no se ve claro en esa reunión de Palacio cómo el gobierno pretende proteger al productor nacional, a nuestros transportistas, a nuestro sector de la construcción. No hay ahí nada de eso, sino que eso es un pacto electorero y es una pena que el presidente, en lugar de gobernar, esté metido en politiquería barata. Entonces, no hubo tal alianza país ni tal alianza de nación. Alguna figura como Wilfredo Lozano, que sí es un técnico de las migraciones, se dice que Rubén Silié, aunque no lo vimos en televisión, otra gente, la Fuerza Nacional Progresista, que siempre ha tenido una política definida frente a Haití, pero que aquí no se ha analizado si esa posición es correcta o incorrecta, pero ciertamente ellos tienen una posición muy acabada sobre lo que deben ser las relaciones dominico-haitianas, pero no se puede decir que eso sea un pacto de nación, no, eso es un pacto electoral de reafirmación, porque la estrategia ha sido en principio el que supuestamente el voto conservador dominicano se lo endosó Balaguer a Leonel, y con esa estrategia de conflicto frente a Haití se puede despojar a Leonel Fernández del voto conservador nacionalista. E incluso esas son las discusiones de hoy día en los corrillos de los barrios, como de las universidades, como de los corrillos políticos, de que el saldo, el tema es controversial, pero que el saldo sería favorable a Luis, es decir, que más personas entienden que se debe llevar una política de confrontación frente a Haití. Yo no discuto eso, no tengo opinión sobre ello. Lo que yo no entiendo es por qué en ese tema, que es meramente político, se involucra el comercio. Ahora, una conclusión que ya está a ojo vista es que lo que los estrategas de Luis querían lograr se ha conseguido ya, pero del lado haitiano. Es decir, lo que han conseguido unificarse son los haitianos, es el gobierno haitiano, la oposición haitiana y el pueblo haitiano, que no es fácil de unificar. Sin embargo, en torno a ese tema, ellos han estado actuando de forma conjunta, incluso se está viendo cómo están haciendo colectas nacionales e internacionales para seguir con la construcción del canal. Es decir, que parece ser que los resultados de los estrategas de Luis han sido mejores del lado haitiano que del lado dominicano. ¿Y qué podemos esperar entonces de esa situación a futuro, los dominicanos? Sobre todo pensando que los haitianos tienen un lobby muy importante a nivel mundial. O sea, manejan el apoyo internacional mejor que nosotros en la República Dominicana. Es que ese tema va a quedar postergado por el tema comercio. Es que el tema realmente sensible es el tema económico, el tema comercial, porque todavía el tiempo no es suficiente para evaluar las repercusiones de esas medidas en el sector agrícola, en el sector arrocero, en los plátanos, en los guineos, en la construcción, en las fincas. ¿Qué repercusión a lo largo de 5 o 6 meses va a tener esa medida? Se sabe que los números se van a poner en negativo, no se necesita, porque hace tiempo que se está hablando de que no tenemos mano de obra en el campo y que en la ciudad la mano de obra dominicana ha sido prácticamente sustituida, incluso en obras públicas, por la mano de obra haitiana.
Entonces, eso... Pero el presidente ahora dijo que hay que eliminar la mano de obra haitiana de la construcción y que nos vayamos a una mecanización. ¿Cómo tú Pero ves que eso eso? no ocurre de la noche a la mañana. Y además, ¿dónde está el plan para ejecutar eso? ¿Dónde está? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde está la mecanización? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y qué tiempo va a tomar? ¿Cuál es la ruta a seguir? Los tramos que se va a necesitar para completar ese programa en medio de una pre-campaña electoral, ya casi campaña, porque en febrero tenemos elecciones. Estamos diciendo que a menos de 4 meses ya tenemos un proceso electoral. Entonces eso es un pacto electorero en donde las consecuencias no se necesita ser especialista en marketing electoral para darse cuenta que lleva a la de perder el que tiene el poder, el que administra el poder y que se auto vanagloria de ser el artífice de ese desastre, porque es un desastre. Usted tiene un problema migratorio con Haití y usted tiene un problema de un conflicto por un canal. Ahí no hay comercio para nada metido, ni hay derecho internacional, porque se supone que usted como Estado-nación, usted tiene control sobre su territorio. Las reglas dentro de su territorio la pone usted, pero esas reglas tienen que estar basadas en el interés nacional, es decir, en todo lo que beneficie a su Estado, no en lo que perjudique. Entonces, el presidente ha estado perjudicando a la nación y se ve porque no solamente que hemos estado dejando de producir, sino que mantenemos tropas en la frontera y eso tiene un coste, que hemos tenido que estar comprándole productos a los productores y comerciantes de la zona, y eso es con dinero del erario que se está haciendo, es decir, que las arcas del Estado, en lugar de estar obteniendo beneficios, se están vaciando con ese movimiento. Quizás ahora que todavía no lleva 2 meses el problema, no sea tan visible el problema, pero a medida que avancemos, vamos a observar que ciertamente estamos ante, como decíamos ahorita, ante el Waterloo de Luis Abinader. En perspectiva, ¿cómo tú ves las posibilidades de la oposición en el caso que está nucleándose esta alianza con la cabeza de Abel Martínez hacia el futuro de las elecciones dominicanas? Hay que reconocer crédito a Peña Guava. Ha sido un ingeniero político muy bueno, y Miguel Vargas también. Entonces ellos son los primeros en cosechar esos frutos. Ya Peña Guava proclamó a Leonel Fernández como presidente del BIS. Miguel Vargas se proclamó él también en la semana como candidato del PRD, y son los primeros beneficiarios de ello. Y obviamente ellos han estructurado una alianza que entienden que Leonel Fernández es quien la va a presidir, que es el candidato presidencial. Donde hay dificultades es en el PLD, pero esa dificultad tiene que ver con una situación muy concreta, y en primer lugar es que Abel no supo incorporar a los que corrieron con él a su campaña, número 1. Y número 2, la situación de Danilo Medina es que él requiere de impunidad para sus hermanos, sus cuñados y sus ayudantes más cercanos, y para él mismo. Entonces ese es el proceso de Danilo. Por tanto, Abel debió de marcarse, no lo ha hecho, y entonces lo que se nota es una presión de abajo hacia arriba en el PLD para que la alianza se dé con Rescate RD, pero obviamente que Danilo Medina tiene razones para no entrar en ese esquema. Entonces el PLD tendría que decidir si sigue corriendo con la alianza opositora o si mantiene esa dualidad. A nosotros nos parece que la alianza se va a dar desde abajo, no desde arriba, porque Danilo Medina tiene que ser cauto en las decisiones que tome, porque aquí se ha socorrido la voz de que el poder no se desafía. Entonces Danilo no puede desafiar el poder porque es una doctrina en la que él cree. Danilo cree que es así, que el poder puede aplastar
y él sabe que no tiene el poder ahora, entonces él no va a desafiar el poder. De modo que el PLD tendrá que correr solo su camino. Hemos visto a Domingo Contreras con una posición muy beligerante. Sabemos que Francisco Javier también, y cada vez son más las voces en el PLD que dicen que el PLD tiene vocación de poder y que esa vocación de poder la va a emplear para a toda costa hacer una alianza electoral que le devuelva el poder. Pero yo diría que también tiene que entender a Danilo. Y entonces, esa dualidad, ¿qué tiempo le va a llevar llegar a un entendimiento de esas realidades? No sé, eso lo saben ellos, qué harán. Y qué harán con Santiago, que tienen una situación también muy difícil, porque incluso están habiendo desprendimientos que se veían venir porque el PLD no se ha desmembrado en la proporción en Santo Domingo en que lo ha hecho en Santiago. En Santiago lo de Julio César Valentín es grave, lo del sector de Domínguez Brito es grave, y así otros sectores que estructuraban el PLD en Santiago han sufrido una transformación muy fuerte que obliga a una comprensión y que lo mejor sería entrar en alianza con la oposición. Pero ese es un proceso interno que tienen ellos que ejecutar. O sea, ¿quién puede saber lo que van a decidir? Eso es un tema de ellos. De ellos, y es peliagudo también analizarlo. Sí, sí, sí. Bien, porque hay muchos egos. Sí, así es. Vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy. No se vayan. Nos acompaña en el día de hoy David Lahoz, politólogo y además director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS, y justamente se va a celebrar el día 6 de noviembre, el Día de la Constitución, lo que es propicio para que analicemos realmente la majestad de nuestra Carta Magna y si se está respetando. ¿Cómo vamos a llegar a este aniversario de la Constitución? Bueno, el Día de la Constitución viene con dos temas fundamentales. El desacato a sentencia del Tribunal Constitucional y la apertura para la renovación de un tercio de ese tribunal que ha hecho el presidente de la República en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que esos dos temas son los que gravitan fuertemente en el ambiente nacional. Hay un tercer tema también ligado a esto, que es el de la educación constitucional o educación para la Constitución, como se le quiera llamar. Entonces esos tres temas creo que son lo que caracterizan ese nuevo aniversario de la Constitución del 6 de noviembre de 1844. El desacato es algo inaudito, es una figura que cuando uno observa otros derechos en otros estados, la gente se queda perpleja porque no entiende cómo funcionarios públicos pueden desobedecer sentencia emanada del más alto tribunal del país. Pero eso es lo que tenemos, o sea, el gobierno actual tiene un récord en cuanto a violaciones al derecho administrativo, que es el brazo ejecutor de la Constitución, y a la propia Constitución. No es uno ni dos la cantidad de empleados públicos que han sido injustamente separados de sus posiciones públicas, y hay ahí un agravio muy fuerte porque se trata de personal que el Estado Dominicano pagó para que se formasen y para que prestaran un eficiente servicio, y sin embargo, por cuestiones de politiquería, ha sido separada personas en la Cancillería, en educación, en Punta Catalina, en el metro, en INAVIE, prácticamente en todas las instituciones públicas se ha sacado personal, y no el peor,
sino la gente con mayor pericia técnica. Incluso personal de carrera, tengo entendido. Personal de carrera y que ahí debieran ser inamovibles. Que son inamovibles según la ley. Ajá. Y según la Constitución, porque la Constitución dice que todo dominicano tiene derecho a un empleo público, a prestar servicio en la administración pública, en la función pública. Entonces eso de separarlo porque supuestamente usted cree que pertenece a otra parcela política o porque el salario es muy bueno y un compañerito que bandereó mucho lo necesita, o sea, esos no son criterios constitucionales ni legales, y entonces mucho de eso ha estado ocurriendo. Y aunque la Constitución es víctima, a mí me parece que la mayor víctima ha sido el propio gobierno, porque ahí está la explicación del por qué la opinión pública dice que todos los servicios públicos del Estado van en franco retroceso. Es ahí donde está la raíz del problema, porque que se tienen personas con muy pocas pericias tomando decisiones importantes, aunque parezcan sencillas, porque a veces si usted va a buscar un pasaporte, usted dirá, bueno, con la automatización que existe en la actualidad, con los medios técnicos que tenemos, eso no debería ser problema. Y sí lo es, porque si usted tiene que viajar dentro de 3 días, de una semana, o necesita un determinado papel en un tiempo específico y no lo puede conseguir porque no hay la pericia técnica en el órgano que tiene que emitir ese documento, eso es grave. En educación, lo que ha sucedido con los textos, la cantidad de errores, que se dice que hay 10.000 millones perdidos en textos que habrá que rehacer. Niños que están yendo a la escuela sin alfabetización y que le han puesto una tablet. ¿Cómo con una tablet se va a alfabetizar un niño? ¿Cómo se le va a enseñar a escribir con una tablet? Bueno, el gobierno se ha visto forzado a hacerlo porque los libros quedaron anulados, inservibles, y entonces hay que volver a imprimirlo. No sabemos quién va a asumir ese coste, parece que será el sufrido pueblo dominicano que va a pagar esos 10.000 millones de pesos en esa área. Hay un problema nuevo de autobuses porque ahora se han inventado un transporte escolar. Un transporte escolar que no se ha explicado bien al país, no se sabe sobre qué base, ni cuál es el propósito que tiene. Lo único que se sabe es que hay un lío de dinero, como dice la calle, que ahí hay un jugoso presupuesto para eso, y que parece que en el propio partido de gobierno hay una pugna por quién es que va a manejar esos millones. Pero mientras tanto los niños siguen yendo a pie a las escuelas, mientras tanto siguen con un desayuno escolar defectuoso, con una merienda defectuosa. Es decir, por doquier hay impericia en el gobierno. No hablemos del dengue, no hablemos del sector salud, que ha sorprendido. Los hospitales del gobierno están colapsados, pero también las clínicas. Y entonces los funcionarios que tienen que ver con el tema, como que esto le ha tomado de sorpresa. Y por ejemplo con la fumigación, cuando estalla la crisis, hablan de una campaña de fumigación, pero la pregunta que todo el mundo se hace es si estaba el producto y estaba el personal y estaban los equipos, ¿por qué eso no se hizo a tiempo? Así es. Entonces, de nuevo la gente ve que hay improvisación en el gobierno. Y obviamente tenemos hospitales donde los médicos, señores, la clase médica dominicana está enferma. Mentalmente se están enfermando los médicos ante la impotencia de tantos enfermos sin poder hacer absolutamente nada. Que aprovechamos tu programa, que nos permita abogar por la salud del doctor Zenén Cava, que se ha dicho que tuvo también un grave percance de salud en esta semana, y todos los enfermos dominicanos que están hospitalizados esperando cama. Un amigo mío cercano con su hija afectada de dengue me dijo que tuvo que esperar en un pasillo casi 2 días en una clínica a esperar a que hubiese una cama.
Increíble. La niña sobrepasó ya la etapa crítica y está ahora en la etapa de recuperación, pero me dijo que él y su esposa se pasaron 2 días sin dormir Wow. en ese pasillo, porque el personal simplemente no podía atenderla por falta de espacio. Estamos hablando de una persona de clase media hacia arriba. Imagínese usted lo que está ocurriendo hacia abajo en la población. Es Así decir, es. un colapso total. Así es. David, te propongo una pausa y retornamos con otros Bien. temas muy interesantes. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Nos acompaña en el día de hoy David Lahoz, politólogo. Yo quisiera que habláramos con David sobre el tema de la elección del nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo ves el proceso? Sabe que aquí todo tiene mucha ojeriza. Entonces hay muchas versiones en la calle de que eso está arreglado, de que se tiene ya en manga de camisa quiénes son los sustitutos de los actuales y que la propia convocatoria que ha hecho el presidente es porque de algún modo se siente disgustado con Milton Ray Guevara porque dijo que el gobierno era que estaba desacatando la sentencia y publicó, está en las redes, cuáles son los organismos públicos que han estado violando, desacatando sentencias del Tribunal Constitucional y que eso ha disgustado al presidente. Lo que nosotros opinamos es que no es fácil sustituir a Milton Ray Guevara porque es un magistrado que ha tenido un alto desempeño en el puesto. Entonces, ciertamente su periodo concluye, pero lo que se hace en otros países con mayor experiencia es que se hace una especie de sedaceo, de escrutinio a nivel de opinión pública para ir viendo cuál es el posible sustituto y luego entonces se convoca. Y hay países, como es el caso de España, donde todavía desde 2015 no se ha llenado una matrícula en las altas cortes de España porque no ha habido consenso sobre quiénes deben de ocupar esas plazas. Entonces el presidente se ha destapado de manera precipitada, diríamos nosotros, con esa convocatoria. Incluso el periodo finalizaba con un número muy pequeño de personas aspirantes a esos puestos. Y luego una alta matrícula de jueces en servicio que aspiran a ocupar esa plaza, lo que nosotros entendemos que es un contrasentido, porque los cargos del Consejo del Tribunal Constitucional no deben de ser ocupados por jueces judiciales en la proporción en que están en los momentos actuales. Entonces, si viene con la nueva convocatoria, eso podría aumentar. Y nos parece que eso ha sido un error. El Consejo, al parecer, se dio cuenta y ahora ha ampliado un poquito el plazo para que otros se integren a la solicitud. De cualquier modo, nos parece que el presidente tiene que pensarlo bien, porque la justicia dominicana anda muy mal parada y se puede decir que lo que salva la cara de la justicia dominicana es el Tribunal Constitucional. Entonces, si hay un error, si se busca ahí un compañerito, un amanuez o amanueces para que vayan ahí, es probable que el alto crédito que ese tribunal tiene en la actualidad se caiga y eso sería un desastre institucional para la República Dominicana, sería una mala noticia y esto no es un juego. Yo creo que esto hay que tomarlo en serio, hay que tener cuidado porque se trata de la institución suprapoder del país. O sea, el Tribunal Constitucional está por encima del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Es el órgano que dirime conflictos interpoderes. Entonces no estamos hablando de un juego de niños, es un tribunal muy importante y se debe tener mucho, pero mucho cuidado en cómo se maneja ese tema y nuestra opinión es que se debe pensar bien, se debe tener un claro concepto de quién debe sustituir al magistrado Milton Ray Guevara, porque si el momento no es el adecuado para que la opinión pública haga un consenso sobre quién debería ser, lo mejor es que eso se postergue, debió ser la posición. Pero una vez convocados, entonces lo que hay es que exhortar a que se tenga cuidado
en la escogencia. No pueden ser nuevos jueces, ya la matrícula es de 6 o 7 de 13, es decir, más de la mitad de la matrícula actual se trata de jueces judiciales. Y esos jueces tienen ya su alta corte, que es la Suprema Corte de Justicia, no tienen por qué seguir engrosando la fila de ese tribunal. Ahí nosotros vemos un peligro latente que se podría complicar si se nombra un presidente que no reúne los requisitos que lo hagan idóneo para el puesto. Ahí debe de estar un politólogo, tiene que estar alguien de una facultad de derecho del país, alguien del colegio de abogados o del ejercicio privado, porque de lo contrario sería como una especie de otra suprema. Ese sería el tema, y en los próximos días se va a seguir discutiendo más sobre ello. Bueno, pues yo voy a invocar ahora tu condición de vicepresidente de Fundecon, la Fundación Nacional de Derechos del Consumidor, para hablar del tema de los consumidores, porque justamente estamos iniciando ahora la época masiva de compras en el país, que es la época de Navidad y la época donde viene el Black Friday. Entonces es importante que orientemos a nuestros televidentes sobre los derechos que deben esgrimir en estos días en que usted va a destinar dinero a comprar una nevera, un televisor o anyway, como dicen, lo que usted necesite en la casa. ¿Cómo debemos prepararnos para estas fechas de gran consumo de productos? Mira, ahí el gobierno anda muy mal. Primeramente porque tiene en Proconsumidor una persona que solo está haciendo política, que no sabe lo que tiene entre manos y que no ha dado pie con bola en el puesto. Pero tampoco en el Indotel hay una política hacia el consumidor. O sea, las telefónicas siguen abusando de los usuarios de esos servicios y el Indotel, bien, gracias. Pero también la superintendencia de banco solo existe para defender a la banca, no para defender al consumidor, de tarjeta, de tasas de interés, nada de eso. O sea, un reclamo es muy complicado para el consumidor en prousuario. En el Protecon, en el sector eléctrico, ahí es donde hay una unos aumentos increíbles, completamente desproporcionado y un escabroso proceso para reclamo. Casi no se le está haciendo caso a las reclamaciones. No se le está haciendo caso, ni la gente, ni el público sabe dónde queda el Protecon, quiénes están ahí y a quién representan, que no sea a las EDES. Entonces es una situación muy complicada. Si nos vamos a la DIDA, también tenemos un problema muy serio. Si vamos a Senasa y a la CISARRIL, los usuarios no saben a qué acogerse. Cuando van a una clínica, lo primero que le dicen es que ese seguro no corre en esa clínica. Entonces la familia tiene que andar con el enfermo de clínica en clínica y de hospital en hospital hasta que aparece uno que sí le atiende. Y no pasa nada y no tiene a quién llamar para resolver el problema. Y segundo, luego que le recetan, viene el problema con los laboratorios y viene el problema con las farmacias, que se supone que los medicamentos también entran dentro de los seguros, pero no es verdad. Las farmacias todas se hacen de la vista gorda para no cumplir con esa parte de la ley y no hay ante quién quejarse. ¿Por qué? Porque sale más caro perseguir al supuesto encargado de canalizar esa queja que no hacerlo. Entonces la gente opta por simplemente no reclamar porque es inútil, es perder el tiempo. Entonces es un gobierno que le está haciendo perder la economía al dominicano por diversas vías. Y esa es una realidad que está lacerando al consumidor dominicano. Ahora que viene Navidad, las compras aumentan. ¿Qué plan tiene el gobierno para proteger al consumidor, por ejemplo, con el Viernes Negro, que es lo que más cercano tenemos? No, será un plan contingente. Nadie sabe, por ejemplo, aquí nadie lleva el chequeo de que los llamados precios especiales son engaños. Aquí se aumenta el precio, se le pone precio especial. En toda parte del mundo, cuando se pone precio especial, es una baja en el precio ordinario. Aquí es un aumento en el precio ordinario de cualquier producto o mercancía. Entonces, el Estado regulador
no aparece por ningún lado. El órgano competente tampoco da la cara, ni le interesa al gobierno lo que ocurre. Ahora termina una feria de vehículos del Banco del Estado. Usted no vio a ninguna oficina pública, usted no vio a Proconsumidor que estaba chequeando los precios. Los precios de los vehículos tienen aumentos exorbitantes. Todos. Incluso marcas que la gente la tenía como económica, aquí están por las nubes. Hasta los vehículos chinos, que eran los más económicos, sí, ya están por las nubes. Y el gobierno, todo bien, gracias. Ciertas marcas que tienen mucho prestigio y mucho mercado aquí, no se entiende por qué tienen el precio que presentan en República Dominicana cuando sabemos que en cualquier otro país del área tienen un precio a veces a la mitad. Así es. O mucho más económico. Entonces, aquí nadie se ocupa de eso. Y el tema de las garantías, David, eso es letra muerta ya. Ese es otro tema de que la vida de un vehículo depende del mantenimiento. Entonces, los mantenimientos en las casas distribuidoras de vehículos no son transparentes. Nunca se da información suficiente al cliente sobre qué se le ha cambiado y por qué esos costes, porque son costes también exorbitantes. Así es. Entonces, aún con garantía, el consumidor prefiere ir a segundos talleres, a segundas manos y arriesgarse a perder la garantía, porque es preferible perder la garantía a ir a la casa, porque generalmente la casa entonces abusa en precios, no es transparente, no se dice qué se cambió, qué se hizo, ni cómo se terminó el proceso del mantenimiento del vehículo y por qué vehículo con garantía hay que cambiarle tantas cosas cuando te lo lleva a un cambio de aceite ordinario. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación del politólogo David Lahoz aquí en nuestro programa Teleopina. Agradecerle a ustedes que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.